Damas y caballeros, bienvenido a la conferencia número 2. En esta conferencia me gustaría discutir algunos conceptos básicos del análisis de elementos finitos con respecto al análisis de sistemas continuos que discutimos en la primera conferencia ya. Algunos conceptos básicos del análisis de sistemas discretos, sin embargo, en la actualidad el análisis en un sistema complejo, estamos tratando con un sistema continuo y hay algunos conceptos básicos adicionales que se usan en el análisis de sistemas continuos usando métodos de elementos finitos y esos conceptos adicionales que se usan los quiero discutir bien en esta conferencia cuando hablamos de un sistema continuo. Sistema. El análisis de un sistema continuo podemos analizar ese sistema mediante una formulación diferencial o una formulación variacional si usamos una formulación diferencial o formulación variacional. Por supuesto, obtenemos variables continuas y tenemos un número infinito de variables de estado o mejor dicho, si hablamos de desplazamientos o desplazamiento, por ejemplo de una varilla, como discutiré ahora, tendremos valores infinitos de ese desplazamiento a lo largo de la varilla en la formulación diferencial o la formulación variacional que tendríamos que resolver para esa variable continua a lo largo de la varilla. También observe que en el análisis de un sistema complejo no podemos resolver las ecuaciones diferenciales a las que estamos llegando directamente y tenemos que recurrir a métodos numéricos. Ahora, algunos conceptos que se han utilizado durante mucho tiempo, los métodos residuales ponderados, estos han sido utilizados por un enfoque de mínimos cuadrados de Galascon para resolver las ecuaciones diferenciales que gobiernan el movimiento de equilibrio del sistema aproximadamente en la formulación variacional. El método de Ritz se ha utilizado durante bastante tiempo. Estas son técnicas clásicas, por lo tanto, métodos residuales ponderados y el método de Ritz. Lo que quiero mostrarles en esta conferencia es cómo el método de los elementos finitos es realmente una extensión de estos métodos o cómo este método se relaciona con estas técnicas clásicas. Bueno, cuando hablamos de la formulación diferencial, estamos viendo una formulación diferencial, equilibrio o el equilibrio de un elemento diferencial del sistema. Ahora quiero mostrarles las ideas básicas de una formulación diferencial mirando o analizando esta varilla. Aquí tenemos una varilla que está fijada en el lado izquierdo sobre los rodillos X. Es disponible a lo largo de la varilla o es el desplazamiento de esa varilla en esta dirección. La varilla está sujeta, como se muestra aquí, a una carga R0 en su extremo derecho. Observe que en este análisis asumimos que las secciones planas permanecen planas. En otras palabras, una sección que fue originalmente allí en el momento t mayor que 0 se ha movido aquí y este movimiento aquí es el desplazamiento U, pero observe que la sección vertical aquí permanece vertical durante el movimiento, por lo que en cada sección tenemos solo un grado de libertad. Es solo un grado de libertad, aquí no hay rotación de esa sección. Sin embargo, este grado de libertad U varía continuamente a lo largo de la varilla. Por lo tanto, la varilla en sí tiene realmente un número infinito de grados de libertad. Para este sistema muy simple, podríamos obtener una solución exacta como quiera. Le mostraré cómo procedemos al analizar esta varilla a través de una formulación diferencial, una formulación variacional, etc. Simplemente como un ejemplo. Por lo tanto, las ideas básicas realmente dijeron, les impondré la fuerza para discutir esto. Ustedes son realmente las cosas importantes que quiero exponerles, que no es el análisis de este problema tan específico, sino realmente las ideas básicas que quiero aclararles al observar este problema. Bueno, para este problema aquí se muestra la ecuación diferencial gobernante del movimiento. Nuevamente es el desplazamiento de una sección, que es este desplazamiento aquí en esa coordenada X.
Aquí se da una raíz cuadrada E sobre ρ donde E es el módulo de Young del material. ρ es la densidad de masa del material. T, por supuesto, es una variable de tiempo. Observe el área de la sección transversal A. Aquí también he escrito aquí este. Error de la sección transversal se cancela en ambos lados, como veremos ahora. Esta ecuación aquí se obtiene en la formulación diferencial al observar el equilibrio de un elemento y podríamos considerar esto como sea el elemento en el que ahora centraré nuestra atención. Aquí tenemos ese elemento dibujado contra este elemento aquí de longitud dx está sujeto en su lado izquierdo porque x viene de aquí como una variable y nos lleva a esta estación a la izquierda en este lado. El elemento está sujeto a sigma, por lo que el estrés sigma en el lado derecho tenemos el estrés sigma más el d sigma de x parcial. Esto aquí realmente significa nada más que un d sigma y un incremento en el pozo sigma. El requisito de equilibrio para este elemento aquí es ahora que la fuerza en este lado aquí que es sigma multiplicada por A en este lado, que en realidad es este aquí, debería haber señalado esta y esta fuerza. Aquí que es la fuerza en el lado derecho si restamos estas dos fuerzas, que deben ser igual a la fuerza aplicada o más bien la fuerza de D'Alembert. Fuerza de D'Alembert aquí observe que si miramos este elemento, vemos la fuerza a la derecha, está la fuerza a la izquierda y siendo esta la fuerza a la derecha. Llamémosla, digamos R1 y llamemos que R para decirlo pongo aquí R1 pongo. Aquí R2 y el R1 menos R2 debe ser igual a la fuerza de D'Alembert, la cual se debe a la inercia del material. Esta es la ley básica de Newton aplicada a este elemento diferencial. Ahora sí nos referimos nuevamente a cómo procedimos en el análisis de un sistema discreto. En realidad procedimos exactamente de la misma manera, pero nuestro elemento entonces era un elemento discreto, un elemento de resorte discreto. Ahora usamos los mismos conceptos pero aplicamos esos conceptos a un elemento diferencial, por lo que esto es la ecuación de equilibrio del elemento. Aquí se da la relación constitutiva que la tensión es igual a el módulo de Young multiplicado por la deformación. Esta es la deformación y observe una vez más, ya que estamos considerando que las secciones permanecen planas y simplemente se mueven horizontalmente. La única deformación de la que estamos hablando es esta. Si combinamos estas dos ecuaciones aquí obtenemos directamente esa ecuación aquí. Note como mencioné anteriormente, A se cancela si A es constante. Es por eso que A no entra en esta ecuación y esta sustitución de sigma aquí nos da la segunda derivada aquí. Por supuesto, esta fuerza, esta parte aquí cancela esa parte allá y esa segunda derivada es esta aquí. La E llevada a este lado nos da un 1 sobre C al cuadrado donde C una vez más C define como se muestra aquí el punto realmente importante es que aquí en la formulación diferencial estamos mirando un elemento diferencial de longitud de x en una estación particular x que estamos mirando este elemento y establecemos el requisito de equilibrio de ese elemento. R1 menos R2 será igual a el mástil. Y la masa del elemento por la aceleración también introducimos una relación constitutiva. Hasta ahora claramente hemos usado dos condiciones para la solución del problema. La primera es la condición de equilibrio, la segunda es la condición constitutiva o requisito constituyente que tenemos preguntarnos. ¿Dónde satisfacemos la condición de compatibilidad? Porque siempre son estas tres condiciones que tenemos que satisfacer bien. La condición de compatibilidad se satisface resolviendo esta ecuación diferencial para esta varilla y obteniendo una U que es continua, es decir, una U que dice que todas las
secciones han permanecido juntas, no cortamos esa barra en él. Análisis del sistema discreto del sistema de resortes de la lección 1. Si volvieras a hundirnos en ella, quedamos satisfechos de que teníamos que satisfacer la condición de compatibilidad explícitamente en el establecimiento de las ecuaciones de ecuilibrio, debido a que teníamos que asegurarnos de que todos los resortes permanecieran unidos a las tarjetas. Aquí satisfacemos la condición de compatibilidad resolviendo esta ecuación. Continúa. Las condiciones de contorno, por supuesto, también deben establecerse, y aquí tenemos una condición de contorno en el extremo izquierdo de la varilla. Recuerde por favor que la varilla está fija en su extremo izquierdo, así que tenemos esta condición aquí. Y claramente debe ser 0 para todos los tiempos t en x es igual a 0 en el extremo derecho. Aplicamos una carga R0 y ahí tenemos esto, siendo aquí el área multiplicada por la tensión en x es igual a LE multiplicada por A du de x. Observe que du de x es, por supuesto, la tensión, por lo que aquí tenemos esta fuerza total a la derecha y siendo igual a R. 0 también tenemos condiciones iniciales para la solución de esta ecuación que les muestro. Esta ecuación aquí tenemos que tener dos condiciones espaciales, dos condiciones de frontera, una en el extremo izquierdo y otra en el derecho. Las que les acabo de mostrar también tenemos que tener dos condiciones iniciales, una en el quinto desplazamiento y uno en la velocidad. Sus condiciones iniciales en este ejemplo particular podrían ser como se muestra. Aquí en el momento 0, todos los desplazamientos son 0 y en el momento 0 o las velocidades a lo largo de la varilla son 0, por lo que la ecuación diferencial básica dada aquí una vez más estas condiciones de frontera más estas condiciones iniciales definen el problema completo. También me gustaría señalar aquí que esta condición de frontera que no involucra ninguna derivada se llama condición de frontera esencial o de desplazamiento, una condición de frontera esencial porque no involucra ninguna derivada cuando, y esto es importante, la derivada más alta en esta ecuación diferencial está hacia el lado derecho. La condición de frontera se llama condición de frontera de fuerza natural. Realmente involucra fuerza, se involucra como derivada más alta una derivada de orden 1 cuando la ecuación diferencial aquí involucra como derivada más alta de orden 2. Por lo que en general, y este es un punto muy importante, podemos decir lo siguiente: si el orden más alto de las derivadas espaciales en el problema que rige la ecuación diferencial es m. M en nuestro caso, m es igual a 1 para nuestro problema. El orden más alto de las derivadas espaciales en la condición de frontera esencial es m-1. En otras palabras, en este caso de orden 0, el orden más alto de las derivadas espaciales en las condiciones de frontera naturales que acabo de comentar es 2 metros menos 1, que es 1 en nuestro caso particular. Entonces, si hablamos de este problema, hablamos de un problema variacional centímetros menos 1. Más adelante se hará evidente por qué lo llamamos de esta manera. Ver m-1 significa continuidad de todos m-1. De hecho, en el análisis de las costillas, que realizaremos más adelante y que discutiremos con ustedes más adelante, encontramos que en esto, para la solución de ese tipo de problema, solo necesitamos continuidad en las funciones de las costillas de orden m-1. Bueno. Ahora analizamos la formulación variacional. Mencioné anteriormente que tenemos dos enfoques diferentes. El primer enfoque es la formulación diferencial. El segundo enfoque es una formulación variacional. La formulación variacional opera de manera muy similar a como se la presenté para el análisis de sistemas discretos. Hablamos de pi como funcional, siendo igual a la energía de deformación menos el potencial de las cargas. Ahora para la varilla, la energía de deformación se da aquí. Tenga en cuenta que esto es la mitad de la tensión multiplicada por la deformación y se integra sobre el volumen total del elemento o de la varilla. Preferiría, digamos que el potencial total de las cargas se da aquí. Podría haberlo escrito de esta manera con un menos en el más, lo mismo. Este pecado en realidad no es nada más cargas mz multiplicadas por los
Desplazamientos totales y, por supuesto, como una integración involucrada. Aquí porque el cuerpo fuerza las cargas del cuerpo en el cubo, aquí los FB varían a lo largo de la varilla. Introduzco estas fuerzas del cuerpo FB porque quiero usar más adelante el principio de Chi-D'Alembert. En otras palabras, las pongo iguales a menos de fuerzas de aceleración y luego odio poder aplicar directamente lo que estoy discutiendo ahora también al análisis dinámico de esta varilla, que consideramos en la formulación diferencial junto con el establecimiento de pi como C. Muestra aquí, también tenemos que establecer la condición de frontera del lado izquierdo, que es una condición de frontera esencial que tenemos que enumerar aquí todas las condiciones de contorno esenciales. Todas las condiciones de contorno de desplazamiento esenciales y los desplazamientos significan lo mismo. En ese sentido, entonces invocamos la estacionariedad de pi y decimos que sus pasteles serán iguales a 0 para cualquier variación arbitraria de U que satisfaga. Sin embargo, el condiciones de frontera esencial es esta condición de frontera aquí. Así que esto tiene que cumplirse, esta afirmación se cumplirá para cualquier variación arbitraria en usted. Sin embargo, del U0 será 0 que satisfaga. En otras palabras, la condición de frontera esencial bien sí. Aplicamos esta variación en pi, nosotros obtenga directamente este resultado aquí. Observe que esta parte aquí se obtiene aplicando la variación en esta parte aquí. El operador variacional opera de manera muy similar a un operador diferencial, por lo que este 2 lo cancela, está en la mitad y estamos a la izquierda con 1 EA del U del décimo multiplicado por la variación de del U del décimo, y eso se da allí mismo la variación de lo siento. En esta parte aquí nos da simplemente un del U multiplicado por FB y un del UL multiplicado por R, por supuesto, UL es igual al desplazamiento en X igual a L. Y este es por lo tanto el resultado final. Ahora si miramos esto reconocemos realmente que este es un principio de desplazamientos virtuales, es un principio de desplazamiento virtual que gobierna el problema. En general podemos escribir este principio como sigue. Note que aquí tenemos variaciones en las deformaciones, que es esa parte allí se dan las tensiones reales. Allí cuáles son esas, y aquí tenemos variaciones en los desplazamientos, aquellos que operan sobre las fuerzas del cuerpo allí. Observe que sumo aquí las fuerzas generales del cuerpo. En general tenemos 3 componentes en FP. El componente X, Y y Z. Así que enumero estos componentes en un vector que llamo FB. De manera similar, por supuesto, tenemos 3 componentes de desplazamiento que aparecen aquí. En este vector tau en general tiene 6 componentes allí. Epsilon también tiene 6 componentes poniendo sus transpuestos al vector del epsilon significa que estamos sumando el producto de las deformaciones por estas tensiones. De manera similar, aquí estamos sumando los productos de los componentes de desplazamiento por los componentes de la fuerza. También tenemos aquí una contribución debido a las fuerzas superficiales. FS son las fuerzas superficiales, 3 componentes nuevamente. Estas son las variaciones en los desplazamientos de la superficie, por lo que esta parte aquí allí realmente corresponde a esta parte aquí que involucra fuerzas superficiales, por lo que las fuerzas superficiales leen nuevamente y ven variaciones en los desplazamientos superficiales, los que están aquí ahora. Notan que este principal aquí, o la ecuación que debería decir una vez más, tiene que satisfacerse para cualquier variación arbitraria en los desplazamientos que satisfagan las condiciones de contorno esenciales para el problema de la varilla que utilizan estos cuentos. Tiene que satisfacer la condición de que la variación en el límite izquierdo de U sea 0, porque esa es la condición límite esencial. Por supuesto, también observe que esta variación en el uso corresponde a estas variaciones en estas deformaciones. En otras palabras, estas deformaciones aquí se obtienen de variaciones Z en los
Desplazamientos, eso es importante, están vinculados entre sí. Entonces, si imponemos ciertas variaciones en los desplazamientos, tenemos que imponer aquí las variaciones correspondientes en las deformaciones. Por supuesto, estas variaciones en los desplazamientos nos dan también variaciones en los desplazamientos de la superficie, por lo que aquí nuevamente se vinculan con eso más adelante en nuestra formulación. Del método de elementos finitos escribiremos las variaciones en las deformaciones. Aquí son deformaciones virtuales arbitrarias y estamos hablando del vector de deformación con un arco encima de manera similar, una barra aquí en lugar del signo de variación. Sin embargo, el significado es idéntico a lo que estamos diciendo aquí, y este es el principio de desplazamientos virtuales del que hablaremos más adelante cuando formulemos las ecuaciones de elementos finitos. Lo que estamos diciendo aquí realmente es que esta ecuación debe satisfacerse para cualquier desplazamiento virtual arbitrario y sus correspondientes deformaciones virtuales. Sin embargo, los desplazamientos virtuales tienen que satisfacer las condiciones de contorno de desplazamiento. Las condiciones de contorno esenciales bien de esto o más bien de aquello. Que por supuesto estas ecuaciones son completamente equivalentes. Podemos ir un paso más allá, y si vamos un paso más allá, aplicando integración por partes y reconociendo que esta parte aquí es completamente igual a esa, con eso me refiero a tomar la variación de la derivada de x es lo mismo que tomar primero lo siento tomando la variación de la derivada de u con respecto a x, que es completamente idéntica a la primera tomando la variación de usted y luego tomando la diferenciación de esa variación de u con respecto a x. Bueno, si reconocemos que estas dos cosas son idénticas, entonces usaremos la integración por partes en esta ecuación. Aquí, en esta ecuación aquí, lo que significa realmente en esa ecuación aquí para en el caso especial de la varilla que ahora estamos considerando, obtenemos directamente esta ecuación aquí. La integración por partes se realiza integrando esta relación. Aquí primero, y observe que, pero si integramos esto, queremos reducir la diferenciación de la parte virtual aquí y aumente el orden de diferenciación en esta parte aquí, y eso luego nos da directamente estos dos términos y ese término aquí, si luego también enumeramos esta parte aquí junto con lo que obtuvimos de esa parte, obtenemos directamente esta ecuación aquí y procedemos de manera similar para los coeficientes de del y obtenemos esta parte aquí, por lo que esta ecuación aquí se obtiene simplemente usando integración por partes. Repito, esta ecuación aquí, no hemos usado ninguna suposición, no hemos usado ninguna suposición, todo lo que hicimos fue una manipulación matemática de esta ecuación en una forma diferente, y esta es la nueva forma que obtuvimos de U0, por supuesto es la variación de u en x es igual a 0 ahora. Cuando miramos esta relación, podemos extraer ahora la ecuación diferencial de equilibrio y la fuerza natural o condiciones de contorno. ¿Cómo las extraemos? Bien, el primer punto es que ya mencioné anteriormente, esta parte aquí es 0 porque se impone que del U0 sea 0. Por lo que esa parte es 0, podemos tacharla directamente. Ahora cuando miramos esta parte aquí y esa parte aquí y reconocer que u ahora es arbitraria, podemos extraer directamente la relación de que esto debe ser 0 y que debe ser 0. ¿Cómo se hace esto? Bien, en primer lugar, reconocemos que esta integración aquí realmente va de 0 más 2 litros menos si queremos ser realmente exactos, porque en la frontera tenemos las condiciones de frontera. Por supuesto, este 0 más significa que es infinitamente pequeño a 0 cerca de 0 y L. Somos infinitos fácilmente. La integración hasta una distancia infinita es muy pequeña para en realidad L, así que ponerlos año 0 más y L menos solo para la comprensión conceptual es realmente necesario.
Si luego imponemos la siguiente variación, digamos que del UL es 0 es exactamente 0, entonces esta parte queda descartada y solo tenemos que mirar esta parte ahora. Podemos aplicarle cualquier variación arbitraria de 0 a L menos I. Eso y esto entonces esta integración total debe ser igual a 0, debe satisfacer la condición 0 y eso. Solo puede ser cierto, eso solo puede ser cierto cuando esta parte aquí, lo que está en los corchetes, son 0, porque si esto no es 0, siempre puedo seleccionar un cierto delta U, que cuando se multiplica por eso y se integra como se muestra aquí, recuerde que esta parte no está allí, no nos dará 0, por lo tanto, esta parte debe ser 0 y esa es nuestra la primera condición, que es la condición de equilibrio de un elemento diferencial, es la condición de equilibrio de un elemento diferencial. Ahora, si decimos, miremos el límite del lado derecho y coloquemos allí U0 en todas partes a lo largo de la varilla, excepto en X. Es exactamente igual a L, entonces esta parte sería 0, sería 0 y esta parte aquí no es 0, esta parte sería distinta de 0 siempre que O. Más bien esta parte estuviera presente y la única manera de que esta parte pueda ser 0, como debe ser, es que en esta parte, el coeficiente en su L es en realidad 0. Así que de esta manera hemos extraído dos puntos, dos condiciones. Esta parte debe ser 0. Y esa parte debe ser 0. Extraemos estas condiciones observando variaciones específicas en usted. Primero observamos la variación en usted donde del UL es 0. Y de lo contrario es arbitrario de X es igual a 0 a L menos y luego podemos concluir directamente que esto debe ser 0 y la segunda vez decimos que se atreva a ser igual a 0 de 0. De X es igual a 0 a L menos, lo que hace que todo de esta integral 0 y podemos centrar nuestra atención en esta y luego en esta parte aquí y directamente podemos concluir que esta parte ahora también debe ser 0. De esta manera extrajimos la ecuación diferencial de equilibrio y la condición de frontera natural, muy importante. Ecuación diferencial de equilibrio y la condición de frontera natural. Y ahora realmente reconocemos, por supuesto, que si hacemos que F sea igual a la fuerza de D'Alembert, la fuerza de D'Alembert igual a este sustituto del lado derecho de aquí hacia allá, cancelamos a directamente obtenga esta ecuación diferencial. Observe que CS dividido por ρ raíz cuadrada y dividido por ρ ahora el punto realmente importante es que al haber comenzado con este phi funcional que condiciona esta condición también y que las variaciones en U en X serán iguales a 0, ser idénticamente 0, podemos extraer directamente de este funcional pi la ecuación diferencial de equilibrio y las condiciones de contorno naturales. Las condiciones de contorno naturales, de hecho, están contenidas ahí, es donde aparecen las condiciones de contorno naturales. Las condiciones de contorno esenciales están ahí y deben ser satisfechas por las variaciones. Entonces, en general, encontramos los siguientes puntos. Los puntos importantes son que al invocar del pi es igual a 0 y usar solo las condiciones de contorno esenciales generamos el principio de desplazamientos virtuales, un hecho extremadamente importante, y esta será la ecuación inicial que estaremos usando para generar nuestras ecuaciones de elementos finitos. Más adelante, también podemos extraer el problema que rige la ecuación diferencial. Por lo tanto, el problema que rige la ecuación diferencial está contenido en el principio de desplazamiento virtual y este está contenido en delta pi. Es
igual a 0 en del pi es igual a 0. Condición, por supuesto, también satisface las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno esenciales también podemos extraer las condiciones de contorno naturales, por lo que estas también están contenidas en esencia en pi. Como les mostré, realmente están contenidas en W. En W, ahí es donde aparecen ahora. En la derivación del problema que rige la ecuación diferencial usamos la integración por partes y la derivada espacial más alta en países de orden m usamos la integración por partes m veces y lo que estamos encontrando es que la derivada espacial más alta en el problema que rige la ecuación diferencial es luego 2 metros y esto reúne la estructura completa de las ecuaciones de las que estamos hablando aquí. Tengo otra vista gráfica que resume el proceso una vez más. Estamos comenzando con un pi potencial total del sistema que es igual a la energía de deformación menos el potencial. El potencial total de las cargas. Utilizamos esta condición y las condiciones de contorno esenciales, muy importantes para generar los principales desplazamientos virtuales. En esta etapa podemos resolver el problema y lo haremos utilizando métodos de elementos finitos. Sin embargo, también podemos seguir desde el principio de desplazamientos virtuales usando integración por partes y luego derivaremos la ecuación diferencial de equilibrio y las condiciones de frontera naturales. Podemos resolver bien el problema. Podemos resolver el problema en este nivel realmente solo cuando vimos que podemos resolver la ecuación diferencial de equilibrio sujeta a las condiciones de contorno naturales y que en realidad solo podemos hacer para sistemas muy simples. Por lo tanto, este proceso de ahora en adelante solo se puede seguir para sistemas relativamente simples. Para sistemas complejos, estructuras de armazón, estructuras complicadas de vigas de armazón, sistemas de tensiones planas, ingeniería real, sistemas de análisis estructural, esto no es posible y nos detenemos allí y resolvemos nuestro problema de esta manera usando métodos de elementos finitos. Ahora el único punto importante, sin embargo, quiero dejar claro una vez más que cuando procedemos de esta manera estamos derivando la ecuación diferencial de equilibrio para cada elemento diferencial y esto significa que cuando tomamos esta ruta para los sistemas simples que podemos tomar, vimos que satisfacemos la condición de equilibrio en cada elemento diferencial. Sin embargo, cuando tomamos esta ruta encontraremos que solo satisfacemos las condiciones de equilibrio en un sentido global, en un sentido integrado, usando métodos de elementos finitos y que para satisfacer realmente las condiciones de equilibrio en un sentido local, es decir, para cada elemento diferencial tenemos que usar muchos elementos y solo entonces, por supuesto, nuestra solución final de elementos convergerá a la solución que hubiéramos obtenido usando las diferentes soluciones para la ecuación diferencial de equilibrio que son para cuando partimos del principio de desplazamientos virtuales y, como les mostraré, usamos muchos elementos, realmente obtenemos la misma solución que aquí. Sin embargo, si no usamos muchos elementos y usamos una malla gruesa, hablaremos de una malla gruesa más adelante, veremos que solo satisfacemos las condiciones de equilibrio en un sentido global para la estructura completa, en un sentido integrado para la estructura completa para cada elemento finito. Satisfaceremos las condiciones de equilibrio, pero no las satisfaceremos con precisión para cada elemento diferencial, para cada elemento diferencial de x dy y de z de x dy y de z, siendo arbitrariamente pequeño en ese cuerpo continuo y continuo que quedará más claro que cuando realmente veamos un ejemplo. Ahora mencioné anteriormente que son los métodos clásicos. Toda la clase de métodos clásicos son los métodos residuales ponderados. En los métodos residuales ponderados procedemos de la siguiente manera. Consideramos el problema de estado estacionario que se da aquí con estas condiciones de frontera. Ahora este operador L, M pi es igual R, este L, M es el operador que gobierna el problema, como en nuestro problema vial particular, L. M sería igual a delta u delta x al cuadrado, por lo que la derivada más alta en este operador espacial es 2 metros en este caso. Para nuestro ejemplo, el límite
Las condiciones se pueden escribir de esta manera en el paso básico. Luego en la respuesta residual ponderada su análisis es asumir una solución de esta forma donde pi bar nos da la solución asumida y nuestros parámetros que son desconocidos y phi nuestras funciones base. Estas son funciones que deben asumirse bien. Por supuesto, existe una preocupación considerable sobre qué tipo de funciones elegir en el método residual ponderado. Estas funciones aquí, si opera directamente en esta ecuación aquí, deben satisfacer todas las recondiciones. Tenga en cuenta que en los métodos residuales ponderados aquí, realmente estoy hablando de seguir este gráfico a través de las ecuaciones diferenciales de equilibrio y las condiciones de frontera naturales. Derivarlas si lo desea a través de esta ruta y luego tratar de resolver el problema aquí numéricamente. Como dije anteriormente, iremos al proceso de elementos finitos. Esta ruta, pero también podemos seguir esa ruta con los métodos residuales ponderados. De hecho, existe una estrecha relación entre el uso de métodos residuales ponderados en este nivel y el método Ritz en ese nivel, como lo describiré más adelante, pero en los métodos residuales ponderados, esta es la suposición y luego, si miramos esta ecuación aquí, podemos construir un error al sustituir desde aquí hacia allá. Y ese capital, nuestro error está dado por esta ecuación. Observe que esta es, por supuesto, nuestra función de prueba que tenemos. Y si el lado derecho es 0 en todo el dominio, entonces, por supuesto, nuestro error sería 0 y habríamos resuelto la ecuación que estamos viendo aquí, que es la ecuación que queremos resolver desde O si todas estas funciones phi si satisfacemos todas las condiciones de contorno, entonces estamos satisfaciendo estas ecuaciones y todo lo que tenemos que preocuparnos es satisfacer esta ecuación. Si R es 0, también satisfaceríamos la ecuación diferencial de equilibrio y, de hecho, tendríamos una solución. Sería una elección muy afortunada en las funciones phi en general. No. Será idéntico 0 en todo el dominio. De hecho, ¿cuánto o qué tan cerca estarán de 0 dependerá, por supuesto, de la IS y este es básicamente nuestro objetivo. Es decir, configurar para calcular los valores de ahí que hacen que esta R mayúscula del lado izquierdo sea lo más cercana posible a 0 y eso se puede lograr mediante el método de elección de Isaac. Por ejemplo, este es el proceso básico aquí. Sustituyemos CR. Estas son las funciones tree y estamos integrando el producto de esto sobre el dominio total. El dominio aquí en el caso de nuestra varilla sería simplemente el volumen de la varilla. Este es el mecanismo que nos genera n ecuaciones en los parámetros de prueba y en otro enfoque los mínimos cuadrados con este método operaríamos sobre el cuadrado del error y minimizaríamos el cuadrado del error cuando se integraría en el dominio total con respecto a los parámetros de prueba y, lo que nuevamente nos da n ecuaciones y configuramos estas n ecuaciones tal como lo estamos haciendo aquí para resuelva para z i sabiendo entonces que la i podemos sustituirla en esta suposición aquí y ahora tenemos nuestra solución aproximada pi bar si las funciones de prueba han sido seleccionadas para satisfacer las condiciones de contorno. Entonces, por supuesto, pi bar satisfará las condiciones de contorno. Y sin embargo que la barra pi no satisfará exactamente esta ecuación aquí. Sin embargo, hemos minimizado el error en la satisfacción de esta ecuación. En algún sentido usando el método de Galacón o el método de mínimos cuadrados. Estos métodos también se pueden extender cuando las funciones de prueba de phi no satisfacen todas las condiciones de contorno. No son las condiciones de contorno naturales, se pueden extender a sus caras, pero clásicamente se han usado con funciones de prueba que satisfacen todas las condiciones de contorno. Cuando seleccionamos extendemos. Debo decir el método de Galerkin para el caso donde las funciones de prueba no satisfacen la condición de frontera. Las condiciones de frontera naturales, entonces realmente hablamos básicamente de un análisis de Ritz y ese es el siguiente procedimiento que quiero presentarles ahora.
Supuesto, si realmente queremos comenzar a derivar el método Ritz del enfoque Galien, en otras palabras, si quisiéramos derivar este método de análisis Ritz del enfoque Galien, tendríamos que extender primero este enfoque de colección para incluir las condiciones de contorno naturales y luego tendríamos que realizar integraciones en esta ecuación y obtendríamos el método de análisis de Ritz. La forma real de comenzar a introducir el método de análisis de Ritz es introducirlo mediante una herramienta separada y se introduce de la siguiente manera: sea pi el funcional del centímetros menos 1. Problema variacional que es equivalente a la formulación diferencial de la que hablamos antes. Ahora la formulación diferencial de la que hablé aquí es esta, que es la formulación diferencial. Bien, ¿y cómo? Ejemplo, una vez más, el operador L, m es del 2u del x al cuadrado. Allí es una constante aquí. También podríamos poner un EI al frente aquí, pero eso solo es una constante, que no cambia el carácter del operador, pero este es básicamente el operador para el problema que consideramos y, por supuesto, nuestras condiciones de contorno también están ahí. Entonces, si tenemos un funcional pi que es equivalente a la formulación diferencial dada en esas dos ecuaciones que acabo de señalarles nuevamente, entonces en el método de Ritz sustituimos las funciones de prueba pi bar. Veámoslas nuevamente. Estas son las funciones de prueba. En pi generamos n ecuaciones simultáneas para los parámetros que aparecen en la pista. En este supuesto aquí, al invocarla estacionariedad de pi, observe que al invocar que del pi es 0 realmente decimos que del pi es 0 para todo i, que nos da la condición que usamos para configurar las ecuaciones individuales que necesitamos configurar para resolver los parámetros tri 8 y. Bueno, veamos algunas de las propiedades. Las funciones de prueba utilizadas en el análisis de Ritz solo necesitan satisfacer las condiciones de contorno esenciales. Un hecho extremadamente importante. En los métodos residuales ponderados clásicos, como señalé, la función de prueba debe satisfacer todas las condiciones de contorno. Por lo tanto, puede ser muy difícil elegirlas en el método de análisis de Ritz. Solo necesitamos satisfacer las condiciones de contorno esenciales. La aplicación de del pi es igual 0 genera el principio de desplazamientos virtuales. Ya les mencioné eso anteriormente. Y, por lo tanto, en efecto usamos en el análisis de Ritz este principio de desplazamientos virtuales. Al invocar del pi igual a 0, minimizamos básicamente la violación de los requisitos de equilibrio interno y la violación del condiciones de frontera naturales. Recuerde que invocando su pi igual a 0 y luego usando la integración por partes que realmente generamos, podríamos generar las ecuaciones diferenciales de equilibrio y las condiciones de frontera naturales de la forma en que se las he mostrado para la estructura de barra simple. ¿Y ahora qué? Lo que digo aquí es que no queremos generar estas ecuaciones diferenciales de condiciones de frontera de equilibrio. Sin embargo, reconozca que están contenidas en la ecuación del pi es igual a 0. Por lo tanto, al sustituir nuestras funciones de prueba, violamos los requisitos de equilibrio interno y la frontera natural condiciones, pero veremos que estamos minimizando esa violación en estas condiciones. Aquí también veremos que generamos una matriz de coeficientes simétrica y K y las ecuaciones gobernantes. Entonces RKU es igual a R, que queremos resolver y que es realmente la base de la método de elementos finitos. Para el análisis de sistemas continuos, permítanme ahora entrar en detalle a través de un ejemplo. Aquí tenemos una estructura de barra simple que tiene un área de 1 centímetro cuadrado de AB y de BAC, siendo este punto aquí donde el área cambia y siendo C ese punto. De BAC tenemos un área muy grande. Esta variación en el área se muestra aquí. Es 1 más i sobre 40 al cuadrado es el área en cualquier estación y se mide desde el punto B. Como puede ver aquí las longitudes
Es 100 centímetros esta longitud es 80 centímetros. La estructura está sujeta a una carga de 100 newton. Aquí observe que esta flecha realmente se encuentra encima de esa línea discontinua que acabamos de separar. Para que entienda qué es esta flecha, entonces esta es la carga aplicada en la línea media de esta estructura que asumimos una vez más para esta estructura. También es solo el siguiente mecanismo de desplazamiento. Si una sección estaba originalmente allí en ese momento y es una sección vertical a la línea media, entonces se ha movido y ahora exageré enormemente con esto. La posición donde este es el desplazamiento del que estamos hablando es muy exagerada, por supuesto, pero tenemos una estructura de baño sometida a una carga concentrada fijada en el extremo izquierdo. Y nuestro objetivo ahora es resolver esta estructura para resolver los desplazamientos desconocidos, siendo 0 aquí, por supuesto, como una función de x cuando la estructura está sujeta a ese nodo, en el cálculo de este ejemplo quiero mostrarles la mayor cantidad de conceptos que acabamos de discutir aquí. Tenemos un pastel igual a este valor. Aquí se da la energía de deformación. Observe que esto es la mitad de la tensión multiplicada por la deformación integrada sobre el volumen de la estructura. La integración va de 0 a 180 porque esa es la longitud de esa estructura. El potencial total de las cargas externas es 100, que es la intensidad de la carga multiplicada por el desplazamiento en x igual a 180 en x igual a 180. Bueno, la condición de contorno esencial es que u es 0 en x es igual a 0. Ahora me gustaría considerar dos casos diferentes para el análisis de Ritz. En el caso 1, quiero usar una función que abarque u que se abarque continuamente y déjame dibujarla aquí desde x es igual a 0 hasta x es igual a 180, que es el punto final. Así que aquí tenemos esta función, esta parte aquí y aquella parte allá. Estos son los dos parámetros de prueba que queremos resolver y los seleccionaremos. Los calcularemos RASE usando el caso de análisis de Ritz. También uso funciones de prueba, pero observe que ahora escucho que estoy realizando lo siguiente. Tenemos un dominio AB. Le vuelvo una vez más al dominio AB y al dominio BCI. Ahora quiero usar una función para AB y una función para BC. La función AB es simplemente esta aquí, una variación lineal hasta este punto. Ahora note que UB es nuestro parámetro de prueba, es el que no conocemos. El parámetro de nuestra función de prueba x superior a 100 es simplemente la función de la que estoy hablando, y observe que esta función solo es aplicable para este dominio, donde permítame anotar aquí las longitudes que son x igual a 100 y esto está aquí x igual a 180. Ahora para esta parte aquí uso esta función aquí. Ahora observe lo que hace bien esta función si miramos esta parte aquí al frente. Involucra V, que también está allí, e involucra usted BV. Por cierto, es el desplazamiento físico aquí mismo en esta dirección, por supuesto. Te estoy trazando aquí hacia arriba para poder mostrártelo, pero el desplazamiento V es el desplazamiento de este punto B hacia la derecha. Como ves, es el desplazamiento de este punto C a la derecha. Entonces reconocemos que esta parte aquí corresponde realmente a una variación como ese aviso cuando x es igual a 100, que es ese punto, esta función. Aquí es 1 cuando x es igual a 180, que es ese punto allí. Esta parte es igual a 0 porque 180 menos 100 es 80 dividido por 80 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces esta línea discontinua corresponde a esta función. Aquí déjame poner una línea discontinua debajo. Bueno, si ahora miramos esta parte aquí, notamos que esta parte es 0.
Esta función de prueba aquí es 0 en este punto B y varía linealmente así. A través de donde está esta parte aquí, por supuesto, B, denota, B, ¿qué es esta? Aquí una línea negra sólida y aquí también una línea negra sólida, ahora la superposición, la superposición de ambas funciones, la línea azul y negra sólida, nos da esta función aquí, por lo que la función real de la que estoy hablando es una línea lineal, una variación lineal. Aquí y una relación lineal aquí donde la trazo verticalmente aquí arriba. Usted. Y usted ven aquí ahora, este es un caso específico sobre el que quiero llamar su atención porque esto realmente corresponde, ¿cómo? Veremos, un verdadero análisis de elementos finitos y la razón es que estamos hablando de un dominio aquí y otro dominio allí y ambos dominios se identifican como elementos finitos. El primer paso ahora es usar pi para invocar la condición de estacionariedad. Como lo hicimos antes y esto nos da el principio de desplazamientos virtuales. Mencioné que anteriormente nuestras deformaciones virtuales ya están aquí, las tensiones son aquí, el trabajo virtual está en este lado. Ya lo hablé antes. No queremos seguir esta ruta. Primero que nada, queremos obtener la solución exacta. La solución exacta se obtiene utilizando la integración por partes en delta pi, por supuesto, igual a 0 y extrayendo la ecuación diferencial de equilibrio para cada elemento diferencial en esta estructura. Esto significa que estamos hablando aquí del equilibrio del elemento diferencial, de cada elemento diferencial de X de todos modos a lo largo de la estructura, en otras palabras, el equilibrio de un elemento típico como ese. Esa es la ecuación diferencial de equilibrio y, por supuesto, también tenemos las condiciones de frontera naturales. También podemos derivar las condiciones de frontera naturales. La solución a esto se obtiene por integración y esta es la solución dada. Las tensiones enviadas, por supuesto, se obtienen por diferenciación del uso para obtener deformaciones y multiplicarlas. Por ello, estas son las tensiones en la barra, estas son las tensiones exactas en la barra que satisfacen las ecuaciones diferenciales de equilibrio y las condiciones de contorno naturales. Esta es la solución exacta de este problema de barras de la manera que yo lo hemos formulado. Ahora realizaremos nuestro análisis. En el caso 1 usamos pi igual a este aviso que ahora he sustituido nuestras funciones de prueba correspondientes al caso 1 en el pi funcional que nos da este término. Ese término aquí termina, ese término aquí aviso que he dividido la integración de 0 a 100, 100 a 180. Porque el área cambia en estas longitudes aquí y solo por esa razón realmente he dividido la integración ahora. Esto es pi y si ahora invocamos que podemos integrar esto y luego invocamos que del pi será 0. Obtenemos este conjunto de ecuaciones que resolvemos para A1 y A2. Sustituimos nuevamente nuestra suposición que teníamos antes y obtuvimos esto. Notarás que, por supuesto, esto, el desplazamiento U satisface la condición de frontera esencial natural. Lo siento, satisface la condición de frontera esencial. En X es igual a 0, simplemente puede sustituir X es igual a 0 y verá que U es 0, no satisface, sin embargo, no satisface la condición de frontera natural. En aquí se da X igual a 180 sigma que se obtiene calculando las deformaciones desde aquí y multiplicando por esta es nuestra solución aproximada al problema. Estamos cumpliendo las condiciones de compatibilidad porque la barra ha permanecido unida, nada tampoco se ha cortado ningún material de ella. Estamos satisfaciendo las relaciones constitutivas, pero no satisfacemos el equilibrio interno en un sentido de elemento local diferencial. No satisfacemos el equilibrio diferencial y no satisfacemos la condición de frontera natural, pero la satisfacemos en un sentido aproximado. Caso 2 aquí ahora. Estamos hablando de nuestras dos funciones lineales y aquí integramos naturalmente
De 0 a 100 para la primera función lineal y de 100 a 284 la segunda función lineal. Observe que esta es nuevamente el área y observe que aquí la deformación al cuadrado es una deformación al cuadrado aquí porque nuestros oídos ahí afuera. Lo que nos daría estrés y el área aquí, por supuesto, es igual a 1. Por lo tanto, no escribimos el punto importante es que este es ahora nuestro pi para estas dos funciones. Nuevamente, invocamos su pi igual a 0. Ahora obtenemos este conjunto de ecuaciones que estamos resolviendo a partir de este conjunto de ecuaciones v y uc, dadas aquí. Habiendo obtenido v y uc, por supuesto, ahora tenemos los desplazamientos completos a lo largo de Savar porque solo necesitamos volver a sustituir nuestras aproximaciones originales que vimos. Antes déjame conseguirlos una vez más, aquí los teníamos, aquí sí ahora. Sustituimos v y uc en estas dos ecuaciones, tenemos la solución de desplazamiento completo. Por supuesto, esta es una solución de desplazamiento aproximada y similar. Nuestras tensiones son aproximadas ahora. En estas últimas ver gráficos he trazado la solución y noto que esta es. Aquí la dirección X, aquí tenemos el punto B, aquí tenemos el punto C, aquí tenemos el punto A, nuestra solución exacta, que satisface las relaciones constitutivas, las relaciones de compatibilidad y las ecuaciones diferenciales de equilibrio. Y todas las condiciones de contorno son la línea continua aquí. Nuestra solución en un caso, un análisis de Ritz es la línea discontinua aquí y la solución 2 es esta. Línea de puntos allí abajo. Observe que estamos bastante cerca en nuestro análisis de Ritz. La solución exacta en los desplazamientos. Sin embargo, las deformaciones y tensiones se obtienen por la diferenciación de estas soluciones de esta solución de desplazamiento. Y aquí les mostré las tensiones calculadas nuevamente. Punto A aquí, punto B aquí, punto C. El punto importante es el siguiente, así que la solución exacta. Tenemos 100 tensión de 100 en tal vez y luego tenemos esta curva aquí, una pendiente muy alta allá, y en nuestra solución tenemos esta variación en la tensión. Observe que va continuamente en todo el dominio porque nuestra función era nuestro desplazamiento, nuestras funciones de desplazamiento asumidas también eran continuas sobre el dominio y su primera derivada era continua sobre el dominio completo, por eso nuestra solución 1 es continua allí y de hecho vemos solo en líneas rectas aquí porque nuestra aproximación de desplazamiento fue parabólica. Nuestra solución 2 es exacta aquí 100 y muy aproximada. Aquí es muy aproximado para los desplazamientos, pero observe que es el punto medio entre B y C. Obtenemos muy buenos resultados. Usted obtiene muy buenos resultados. Ahora el punto realmente importante se muestra aquí en la última vista del gráfico. Observamos que en este último análisis usamos funciones de prueba que no satisfacen la condición de frontera natural, y estoy hablando ahora de eso, funciones lineales por partes. En otras palabras, de A a B y de B a C, cada una es solo una línea recta, se usan funciones de prueba que no satisfacen las condiciones de frontera naturales. Las funciones de prueba en sí son continuas, pero las derivadas son discontinuas en el punto B. Observe que nuestras tensiones aquí son discontinuas en el punto B para un problema variacional centímetros menos 1 de la forma en que lo he definido. Solo necesitamos continuidad en M menos las primeras derivadas de las funciones en este problema. M es 1 y por lo tanto solo necesitamos continuidad en la función misma, en las funciones mismas y no en ninguna derivada. B porque solo necesitamos continuidad en M menos las primeras derivadas, los dominios A y B y C son elementos finitos. Y en realidad realizamos un análisis de elementos finitos. Esto es todo lo que quería decir en esta conferencia. Gracias por su atención.